yo insistiría en que el presidente cambie su actitud. Eso no va a ocurrir, entonces cambiemos de gobierno. El cargo que tenía don Celso Gamboa y el señor Boraski durante su administración y ese vuelo que usted realizó, sí. ¿No fue eso una señal? Porque por lo que escucho de usted es como si no hubo ni una mínima señal. Y quiero entender si usted no considera que eso fue ni siquiera una mínima señal. Lo del vuelo suyo en ese avión. Sí, no, pero ¿señal de qué? Señal de que había cosas que no estaban bien en esa estructura del sistema de justicia y de seguridad de este país. Lo que quiero saber es si para usted eso no fue ni una mínima señal. Sí, sí, claro, hubo un descuido enorme. Ese fue un descuido de parte de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional que no hizo un chequeo. Usted sabe que al final no era un narcotraficante, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Y además él no era el dueño de la avioneta, era otra empresa cuyo presidente dio la autorización. Sí dijeron muchas cosas que no fueron al final confirmadas y ya la prensa no hizo la aclaración. Pero aún así, aunque ese hombre no, se confirmó que no tenía ningún tipo de expediente ni en la Interpol, ni en la DEA, ni en la Policía de Colombia, aún así el hecho de que él hubiera usado un nombre que no era el de él, debió haber levantado las alertas por parte de la ICE. Sí, es una señal de que no estamos con la guardia en alto, pero mire que a este gobierno le pasó, tienen un viceministro con unos casos delicados en materia de narcotráfico, nombraron un presidente en el INDER que también tenía algunos cuestionamientos y como está citando aquí uno de sus colegas, hasta dentro de un partido político tienen personas cuestionadas. Entonces, bueno, eso le pasa a cualquiera. Lo que uno sí no entiende es que sigan ahí. Yo por lo menos quité a mi gente. Ok, que es un modelo muy atomizado. Tenemos muchas policías para muchos temas distintos. Entonces, el esfuerzo hay que hacerlo arriba, porque si no se hace un esfuerzo arriba, cuando usted baja, lo que va a encontrar es los cuerpos compitiendo entre sí en lugar de coordinarse entre sí. Y esas cosas se pierden cuando la cabeza incita más bien a la discordia entre las instituciones que están a cargo de la seguridad. Eso tiene que acabar. Por esa vía no vamos a mejorar la eficiencia. Me refiero al presidente de la República. Esto tiene que ser escuchado por los candidatos y haber un compromiso ahí de que el tema número uno va a ser prioritario. Pero preguntarles a ellos cuál va a ser el estilo, cómo se va a gestionar la seguridad. Si se sigue gestionando desde el Poder Ejecutivo como se está gestionando hoy, al más alto nivel, no vamos a conseguir resultados. No se puede manejar la seguridad del país a partir de alimentar las encuestas de manera irresponsable. Por eso estamos como estamos. Me parece que ese bla 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 hay que leerlo de esa manera, porque fue una crítica absolutamente inexplicable cuando lo único que le pedíamos era tiempo para demostrar nuestros resultados. La historia nos está dando la razón en este tema de la seguridad, pero tristemente me parece que nos está dando también la razón de las intenciones políticas ocultas de algunos periodistas populistas que en su momento utilizaron ese tipo de lenguaje. Yo hago un llamado a los ciudadanos a que busquen la información, confirmen los hechos y no se dejen llevar por la narrativa. Es un momento en donde el narcotráfico está procurando penetrar a la política y viene una campaña en donde tenemos que estar muy atentos. Buenas, señores. Buenas noches. ¿Cómo están? Un gusto verles. Encantada. Adelante. Tal vez si me sostienen, gracias dando el pico, por favor. Por aquí. ¿Hizo Celso Gamboa en algún momento alguna gestión en favor de Juan Carlos Bolaños y sus pretensiones para que le pagaran o para estos pagos que está exigiendo? Esto lo tiene muy presente. No, nunca. Por eso es que para mí fue muy sorpresivo verlo en esta noticia que trascendió en un viaje a Panamá con este señor. Pero no había habido absolutamente ninguna señal que apuntara, ni siquiera que lo conocía. Doña Pilar mencionaba que la prensa, dice ella, usted ya lo dijo en la comisión, pero me gustaría que lo repitiera también, si no hubo en ningún momento ni ningún rumor ni nada que uno diga, había que averiguar y descartar. Absolutamente nada. Me parece que doña Pilar está hablando de años después,
de que deja mi gobierno, cuando ya él efectivamente se va acercando a la magistratura, que es cuando sí efectivamente pues se presentaron ya una conjugación de hechos que empezaron a sorprender sobre su carrera. En lo que a mí respecta, nunca hubo ningún indicio de malos pasos de él, todo lo contrario, se portó de acuerdo a las normas que exigíamos. Expresidenta, perdón, Alfonso Flores de Central Noticias, ¿cómo era dirigente don Celso Gamboa? ¿A qué se refiere usted con eso? Dirigente quiere decir que es muy eficiente, hace las cosas rápido, saca las cosas, resuelve los problemas, de manera que sí, era muy eficiente, era un funcionario muy eficiente. Doña Laura, hay un antes y un después de don Celso Gamboa con esto de la DEA y cuando él fue funcionario del Estado. ¿Qué opina usted de la cercanía que pueda tener o que ha tenido, que se le ha insinuado a don Gerald Campo, ministro de Justicia, con don Celso Gamboa? ¿Qué opina? Vamos a ver, sí, Celso hizo relaciones con muchos funcionarios judiciales, entonces tampoco hay que condenar a esos funcionarios judiciales por las relaciones que pudieron haber tenido en su momento. Aquí, digamos, las dudas empiezan a salir a partir de que se registra, pero esa investigación apenas se está por abrir, sobre todo si la extradición se produce, a partir, digamos, de que él ya se le liga con cuestiones de narcotráfico. ¿Cuándo empezó eso? ¿Con quiénes se relacionó? Me imagino que lo más importante que va a conseguirse una vez que la extradición se produzca. Respecto al tema de don Mario Zamora, que usted indicaba que no es el mismo Mario. Sí, bueno, es que me preguntan muchas cosas sobre el actual ministro de Seguridad, y si bien es el mismo que sirvió por el nombre a mi administración, las actitudes pues son muy diferentes. Por eso es que digo que es una persona que yo no la conocí con esos comportamientos y con esos gestos, y muchísimo menos apuntándose a golpear a funcionarios que tanto le dieron al país, como el exdirector del Servicio Nacional de Guardacostas, o quienes estuvieron al frente de la Policía de Control de Drogas. Me disculpa un momento, está sonando mi teléfono. Es que me suena así, es un aparato que no tengo conectado, entonces es un escándalo que no tienen idea. ¿Y cuál es la otra pregunta? Lo del tema de las formas que se están manejando desde el Poder Ejecutivo, los gritos, y tal vez esto más bien genera un recelo entre OIJ y el Ministerio de Seguridad Pública. Miren, si ustedes pusieron atención a la presentación inicial mía, parte de los desafíos que tiene el modelo de seguridad de Costa Rica es que es un modelo muy atomizado. Tenemos muchas policías para muchos temas distintos. Entonces, el esfuerzo hay que hacerlo arriba, porque si no se hace un esfuerzo arriba, cuando usted baja, lo que va a encontrar es los cuerpos compitiendo entre sí en lugar de coordinarse entre sí. Ha pasado en la historia policial del país que dos cuerpos están detrás del mismo caso, a veces quiere cerrarlo uno primero que el otro, y eso más bien entorpece la investigación. Entonces, esa coordinación entre los cuerpos de seguridad es fundamental, las buenas relaciones, la confianza, y esas cosas se pierden cuando la cabeza incita más bien a la discordia entre las instituciones que están a cargo de la seguridad. Eso tiene que acabar. Por esa vía no vamos a mejorar la eficiencia. ¿Y esa cabeza es el presidente o el ministro? ¿Perdón? ¿El presidente de la República o el No, ministro? me refiero al presidente de la República. El ministro pues calla, no entiendo eso, un subalterno. Doña Laura, tomando en cuenta la posición o lo que está viviendo el país, tiene que ser el tema central de esta campaña, tomando en cuenta que ya hay otros temas que quieren poner sobre la mesa, como reelección consecutiva, reelección indefinida y demás. ¿Qué hacer para que no se desvíe la atención a estos otros temas? Vamos a ver, uno no está pretendiendo que los poderes públicos, y mucho menos al cierre de este cuatrienio, se dediquen solo a seguridad. Ellos también tienen una agenda pendiente que tiene que avanzar. Además, tenemos que reconocer que el país está haciendo aguas en muchas áreas al mismo tiempo, en educación y en salud, y todo tiene de alguna manera también un cierto nivel de prioridad. Pero sí creo que va a ser fundamental que ese llamado que los costarricenses están haciendo a través de las encuestas, estas expresiones de preocupación de los empresarios, la misma prensa
porque cada vez aumenta más la cobertura sobre la noticia de sucesos, esto tiene que ser escuchado por los candidatos y haber un compromiso ahí de que el tema, número uno, va a ser prioritario, pero preguntarles a ellos cuál va a ser el estilo, cómo se va a gestionar la seguridad. Porque miren, si se sigue gestionando desde el Poder Ejecutivo como se está gestionando hoy, al más alto nivel, no vamos a conseguir resultados. Ese sí tiene que ser un tema que se ponga sobre la mesa en esa campaña electoral. Doña Laura, se habla de los 3 pilares, ¿verdad? Que tal vez algunos no se han tomado así. Hablando ahorita, y lo decía el colega, sobre tal vez estándares que se vienen a poner ahorita en temas electorales, ¿ve más sensacionalista un tema de una megacárcel o realmente es una necesidad acá en el país? Es que nos digan cuál es la política penitenciaria. Es decir, uno, en materia de toma de decisiones en el sector público, uno primero dice, esto es lo que yo quiero conseguir, este es el objetivo final, y en consecuencia, la acción concreta. Aquí no se nos ha dicho qué es lo que se persigue. No se nos ha dicho qué es lo que se persigue. No hay política penitenciaria. Si hace apenas 2 años lo que estaban empezando a hacer eran tiendas de campaña con cero contención, ¿cómo entonces ahora entendemos una voltereta? Es 380 grados, 360 grados, hablando de total contención, ¿verdad? Con todo respeto, pero me parece que es un elemento de efecto para mejorar las encuestas. No se puede manejar la seguridad del país a partir de alimentar las encuestas de manera irresponsable. Por eso estamos como estamos. Recordamos a una señora, Pilar Cisneros, como directora de un medio de comunicación, siendo muy dura en una editorial, gracias, que se le llamó el bla bla bla. ¿Cómo siente usted hoy que su gobierno, que fue alto en seguridad, hoy doña Pilar, la misma Pilar, pero desde otra silla, viene y defiende lo que está pasando en este gobierno? Mire, viendo de adelante para atrás, yo estoy convencida de que Costa Rica tiene un periodismo serio, un periodismo valiente, un periodismo consistente, que a pesar de la situación tan compleja en que le está tocando trabajar, mantiene sus posturas, mantiene sus convicciones y sigue tratando de informar con balance. Sin embargo, no todos los periodistas hicieron eso. Y creo que algunos simplemente apostaron al populismo periodístico, que en Costa Rica llegó antes que el populismo político, con el afán de destruir instituciones, imágenes de políticos, para luego sobre esas cenizas erigir una especie de nuevo discurso y nueva narrativa. Me parece que ese bla 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 hay que leerlo de esa manera, porque fue una crítica absolutamente inexplicable cuando lo único que le pedíamos era tiempo para demostrar nuestros resultados. La historia nos está dando la razón en este tema de la seguridad, pero tristemente me parece que nos está dando también la razón de las intenciones políticas ocultas de algunos periodistas populistas que en su momento utilizaron ese tipo de lenguaje. La diputada Cisneros ahora le cuestionaba a usted acerca del fiscal adjunto que está en este momento, que estuvo en su gobierno, y cuestionaba que cómo se les pasó en este momento en el partido que pretenden utilizar o que van a utilizar para intentar llegar al poder nuevamente o mantenerse en el poder, Pueblo Soberano. ¿Qué opina usted de que una persona que posiblemente ocupe una candidatura a una diputación como Norma Julia Ortega y presidenta del partido Pueblo Soberano que pretenden utilizar tenga ese tipo de nexos y que aparte de eso haya utilizado un acta de nacimiento falsa como ha sido ampliamente cubierto por medios nacionales e internacionales? Miren, aquí los ciudadanos tienen que empezar a ser más mañosos y a tratar un poco de separar el discurso y la narrativa de los hechos. Yo hago un llamado a los ciudadanos a que busquen la información, confirmen los hechos y no se dejen llevar por la narrativa. Usted está citando un caso que no debería ocurrir y así como este, muy posiblemente vayan a surgir otros. Es un momento en donde el narcotráfico está procurando
penetrar a la política, y viene una campaña en donde tenemos que estar muy atentos a lo que Es la última extra. Ok, vamos cerrando. La última. Usted indicó una serie de posibles sugerencias para tener temas de inseguridad a raíz de todo lo que está pasando, pero ¿cuál debería ser el primer paso? Dar el primer paso, porque hay muchas soluciones, pero ¿cuál debería ser este primer paso? Mire, es muy difícil ese primer paso. De ahí, yo insistiría en que el presidente cambie su actitud. Eso no va a ocurrir, entonces cambiemos de gobierno. Señor Oro, discúlpeme, yo sé que ya no hay más tiempo, pero quería preguntarle solo para entender bien.